Bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno que nos hemos reunido una vez más en el Día del Señor, en la casa del Señor, para honrar al Señor, para aprender de su palabra, para crecer en el conocimiento de Dios. Eh, Tenemos hoy un grupo, todos somos jóvenes, incluyéndome. Estamos esperando 2 o 3 más. Vamos a estar estudiando fundamentos de la fe cristiana. Serán 13 clases muy buenas. Por favor, presten mucha atención, traten de no perderse ninguna clase. Cada clase es como un rompecabezas. Imagínense, cada rompecabezas necesita la pieza para que pueda todo cuadrar bien, ¿verdad? Entonces, imagínense usted un fundamento. Esto se llama fundamentos de la fe, se llama este tema. Pero imagínese usted una casa, que era lo que estábamos hablando al principio. Una casa que tú le tiras el fundamento. Pero si ese fundamento no está fuerte, se cae la casa o se cae el edificio. Y si no tiene fundamento, pues se va a caer más rápido, ¿no? O mejor dicho, no la vas a poder construir. La vida cristiana debemos ir así, nosotros tengamos la edad que tengamos, nosotros hayamos escuchado lo que hayamos escuchado acerca de la vida espiritual. Si nosotros no tenemos un buen fundamento cristiano, entonces no vamos a poder entender muchas cosas, por más cristianos que seamos. Entonces estas clases están diseñadas para tirar el fundamento en la vida cristiana o en tu vida espiritual cristiana, para que de aquí en adelante usted comience a crecer. Y ponga mucha atención, venga, muchos de ustedes vienen todo el tiempo, a veces están trabajando, traten de sus trabajos de decirle que ustedes no trabajan los domingos porque ustedes vienen a la iglesia. Muchos empleadores o jefes, ellos honran eso, o sea, dan permiso, otros no. Yo entiendo que algunos trabajan en el ámbito de la medicina o en la policía y tienes que trabajar los domingos, entonces te obligan, y otros te obligan porque no creen en nada. Pero bueno, de todas maneras, yo sé que si uno se comporta como uno debe comportarse en el trabajo y uno de verdad tiene el deseo de venir, Dios va a abrir las puertas para que ustedes puedan venir los domingos. Vamos a orar y así comenzamos esta clase que se titula Introducción a la Biblia. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde que tú nos has regalado, nos has reunido en tu presencia. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y aquí estoy, Señor, con este grupo de amigos, hermanos, que poco a poco tú estás transformando. Te pido, Señor, que tú obres profundamente en el corazón de ellos y aún el mío, Señor, también, para que podamos, Señor, aprender, crecer, desarrollarnos en el conocimiento tuyo. Señor, asimismo oramos por las demás clases que están andando, oramos por todo, por el culto dominical en esta tarde y porque tú continúes obrando en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos, como les decía, déjenme hacerle un repaso porque para que ustedes sepan con qué tipo de clases vamos a tener. Entonces es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Como les decía, la palabra de Dios. Muchas veces conocemos lo que es la Biblia, pero ¿cómo se maneja la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? ¿En qué periodo se escribió la Biblia? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Son preguntas muy importantes, ¿verdad? Porque nosotros no podemos agarrar la Biblia y abrirla al azar. Eso está como el chiste de uno que dice, déjame ver qué me habla Dios hoy. Y abrió la Biblia así al azar. La abrió así. Y entonces le salió
la parte donde el Señor habla y dice, si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo de ti, porque es mejor entrar en la vida sin un ojo que todo tu cuerpo sea echado al infierno, ¿verdad? Dijo, no, y lo cerró rápido. Y entonces cogió y abrió otro, no, esa no, y volvió a abrir otro. Y cuando abrió así, le salió y le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo ahora. ¿Ves? Entonces, lo que nosotros no podemos estudiar la palabra del Señor así de esa manera. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios de una manera ordenada. Así como tú estudias un libro, ¿verdad? Cuando tú estudias un libro, tú no empiezas a leer el libro de la mitad, ni de lo último, ¿verdad que no? ¿Cómo empiezas tú a leer un libro? Desde el principio. La Biblia también. Nosotros cuando la leemos sistemáticamente, nosotros tenemos que leerla desde el principio. Ahora, lo interesante de la Biblia es que la Biblia es una biblioteca. Ustedes saben lo que es una biblioteca, ¿verdad? Una biblioteca tiene muchos libros. Tú vas al library, que le dicen en el library, y tú ves muchos libros en el library. Bueno, la Biblia es un library de 66 libros. ¿Sabían ustedes que la Biblia tiene 66 libros? ¿Sí? ¿Tú lo sabías, Joseph? ¿Cuántos del Nuevo Testamento tiene? Del Nuevo Testamento, ¿cuántos tiene? ¿Quién sabe? 23. Cerca. 28. Muy cerca. 26. Muy cerca. 25. 27. 27. 27 del Nuevo Testamento. ¿Y del Antiguo Testamento? No lo puedo decir porque lo acabo de ver, entonces. Opeye. ¿Qué pasa? Sería hacer trampa, ¿no? Yo no hago trampa. Ok, muy bien, muy bien. ¿Por qué no hace trampa? Porque es pecado. Ah, es pecado. Muy bien, muy bien. Puede hacer trampa. Ok. Muy bien. ¿Cuántos del Antiguo? Que no sea Popeye. Dale. 39. 39 lo viste, ¿verdad? Ah, que lo vio. Lo vio. Muy bien. Ok, 39. Entonces, estamos delante de un libro que es una biblioteca. ¿Sabían ustedes que este es el libro más vendido del mundo? El libro que más se ha vendido en el mundo es este. Pero también es el libro más leído del mundo. Pero también es el libro más odiado del mundo. ¿Sabían eso? Ustedes saben que mucha gente ha muerto. ¿Por qué? Por tener este libro en sus manos. O sea, este libro ha costado sangre, empezando desde nuestro Señor Jesucristo. Los que escribieron este libro, después los que hicieron las traducciones de este libro, porque ahora la tenemos en español, la tenemos en inglés, la tenemos en muchos idiomas. Pero las personas que hicieron la traducción fueron perseguidos y algunos de ellos fueron quemados en la hoguera, quemados vivos. ¿Sabían ustedes eso? No, ¿verdad? Entonces ustedes están ante un libro que tiene mucho poder. ¿Sabían ustedes que este libro ha cambiado a millones y a millones de personas? Los ha cambiado. Y les ha dado un nuevo destino, un destino eterno, un propósito en la vida. ¿Sabían ustedes eso? Vamos hoy a estudiar entonces, vamos a meter a la introducción de la Biblia. Vamos a comenzar leyendo y lo voy a poner a leer un poquito, ¿sí? Para que no se me vayan a dormir. Vamos a ver, introducción a la Biblia. Vamos a ir, aquí dice un versículo bíblico que es muy importante que memoricemos, que es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ese está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Rápido. ¿Nuevo o antiguo? ¿Cómo puede repetir? ¿Qué dijiste? En el Nuevo. En el Nuevo, muy bien. 2 de Timoteo está en el Nuevo Testamento, así es. Entonces dice, memorice 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura, fíjese la palabra toda la escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces sigue diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. No está aquí, pero sigue diciendo en el 17. Entonces, fíjese que dice que toda la escritura, toda esta escritura, es inspirada por Dios. ¿Qué significa que es inspirada por Dios? Que Dios inspiró a las personas a escribirlo. Correcto. Muy bien. ¿Quién más? Le habló. Le habló. Muy bien. ¿Qué más pueden decir? Es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Muy bien. Él no lo escribió. ¿Ah? Él no lo escribió. Fueron los discípulos. Correcto. Algunas partes de los discípulos la escribieron. Claro que sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a leer aquí lo que dice el pastor John MacArthur. Un poquito más abajo ahí de ese lado. Lo tienen ahí, ¿eh? Dice, yo espero que usted tenga una apreciación por la escritura. Yo espero que usted tenga una apreciación por ella, no como un fetiche. ¿Ustedes saben lo que es un fetiche? Es un gusto raro. ¿No? No, un fetiche puede ser. Usted sabe que a veces yo puedo tener una cruz y que mi fe esté puesta en esa cruz, en ese material. O algunos lo agarran como, a veces tienen un amuleto. ¿Saben lo que es un amuleto? Y eso es lo que me da suerte. Yo lo he visto hasta en las películas que dicen, oh, se me quedó esto, me va a ir mal porque no tengo el amuleto aquí en mi bolsillo. Puede ser cualquier cosa, una piedra, una figura, cualquier cosa. Entonces, lo que está diciendo el pastor aquí es que usted tenga una apreciación por ella, no como un fetiche, eso es lo que significa, sino porque es el tesoro más grande. El tesoro más grande, tal vez en este momento usted no se ha dado cuenta, pero el tesoro más grande que usted tiene y que va a tener toda su vida, tal vez con el tiempo se va a dar cuenta, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una brújula, es una guía. La palabra de Dios es consuelo, es salvación. Nos guía todo eso en la vida. Entonces todo ser humano necesita la palabra de Dios. Todo hijo de Dios necesita la palabra de Dios. Pero todo el mundo entiende la palabra de Dios. ¿Por qué no? Porque they don't have the clarification. No entienden porque no. Es que yo no sé cómo decirlo en español. Ajá. Sí, que no tienen las cualificaciones. Eso mismo. Dice usted, ok. ¿Qué opinan? Y también muchas personas que la leen, hay cosas que no la entienden tampoco. They misinterpret it. ¿Por qué no le entienden? Porque no tienen el espíritu. Muy bien, porque no tienen el espíritu. Una persona puede ser muy estudiada, y no entender la palabra de Dios. Sin embargo, otra persona que apenas sepa leer, la puede entender. Porque la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Solamente una persona que tiene el Espíritu Santo puede entender la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró esta palabra y el Espíritu Santo es el que te ilumina para entenderla. Esa es la única manera. Por eso es un tesoro. Fíjense ustedes que yo estaba leyendo ayer el Evangelio de Marcos. Ustedes saben que hay 4 evangelios, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 4 evangelios? Juan, Mateo, Marco, Lucas. Muy bien, esos son los 4 evangelios. Yo estaba leyendo Marcos y yo me puse a pensar por qué Jesús algunas veces predicaba y enseñaba en parábolas. ¿Por qué él hablaba en parábolas?
Ustedes saben lo que es una parábola. Es un ejemplo o una analogía de una verdad espiritual. ¿Por qué? Porque él lo hacía. Por ejemplo, hay una parábola que es la parábola del sembrador. No sé si ustedes la han leído. El sembrador salió a sembrar, ¿se acuerdan? Parte de la semilla cayó en pedregales, otra cayó en espinos y así. Las 4 tipos de tierra y al final una cayó en tierra buena. Entonces él le predicaba así a la gente y eso le llamó la atención a sus discípulos. ¿Por qué le predicas en parábolas? Y el Señor que le dijo: porque a ustedes les he permitido entender las cosas del reino claramente, pero a ellos no, para que oyendo no puedan, para que viendo no puedan entender y oyendo no puedan oír y no se conviertan al Señor, para que Dios no los salve. Como que parece una contrariedad, ¿verdad? Pero verdaderamente lo que quería decir el Señor era que los que se acercan a Él verdaderamente en fe y creyendo, se les revelan las verdades del reino. Porque las verdades del reino de los cielos es un misterio, pero es un misterio que se le revela a aquellos que se acercan verdaderamente en fe, creyendo al Señor. ¿Sí me explico? Entonces aquellas personas que rechazan al Señor, aquellos que rechazan al Señor, pues está velado, no pueden entender, ni nunca van a entender, hasta que Dios haga la obra y abra el entendimiento de ellos. ¿Sí? Ok. Seguimos leyendo aquí lo que él estaba hablando, ¿verdad? Dice, es su propia palabra, su propia autorrevelación. Cuando las personas me preguntan por qué es que yo sistemáticamente, o sea, enseño libro por libro, es este pastor, él enseña sistemáticamente, libro por libro de la Biblia, ¿por qué yo presto tanta atención al detalle y a cada verso y cada frase y toco todas las palabras? Yo les digo que es porque yo entiendo que son las palabras de Dios reveladas a nosotros por Él. Cada palabra de aquí es revelada de Dios para nosotros. Cada palabra. Entonces dice, y yo no dudaría de la necesidad de que esas palabras sean presentadas, enseñadas y entendidas por todos nosotros. ¿Sí? Ok, vamos a pasar aquí en este momento a donde dice la parte, la Biblia es la palabra de Dios. Ella clama ser la verdad, el mensaje de Dios al hombre. Es el mensaje divino de Dios al hombre. Segunda de Pedro 1:21 dice, que está ahí mismo, dice que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Lo que estaba diciendo Popeye, lo que dijo Roy, todos ellos. ¿Ok? Están diciendo que Dios inspiró, ¿ok?, a hombres para que escribieran la palabra de Dios. Y miren lo interesante de esto. Miren el punto 1. Dice, las escrituras fueron escritas por aproximadamente 40 hombres diferentes. 40 hombres diferentes. Estos hombres vivieron en varios diferentes países y culturas. Y muchos de ellos no se conocieron nunca. Y usted ve que cuando usted lee toda la palabra de Dios, tú ves que tiene sentido, una cosa entrelaza a la otra, como un rompecabezas que tú lo vas poniendo, esta pieza aquí, pero él no sabía lo que estaba hablando de la palabra de Dios, ni el otro tampoco sabía, y a veces vivieron en diferentes tiempos. Por ejemplo, Isaías vivió por lo menos 700 años antes de la venida de Cristo. Y él escribió acerca de Cristo. Escribió cómo iba a morir, cómo lo iban a rechazar, por qué iba a morir. ¿Cómo Isaías sabía eso? ¿Cómo lo sabía? Inspirado por Dios. Inspirado por Dios.
Y todo lo que Isaías dijo se cumplió cuando Jesucristo vino ya en el Nuevo Testamento. Entonces estamos viendo que estamos enfrente de un libro que tiene poder, que es inspirado por Dios y que es la palabra de Dios infalible e inerrante. O sea, no se equivoca. Nosotros nos equivocamos. Nosotros tenemos errores. Y a veces nosotros somos los que fallamos en interpretar. Pero la palabra de Dios no. Ella no se equivoca. Entonces fíjese que el otro punto dice, ellos vivieron en eras diferentes. De 1400 antes de Cristo hasta el 90 después de Cristo. Entonces usted ve que todo tiene una secuencia. Todo es la historia de Dios revelada a nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, que es el último libro. ¿Alguna pregunta o comentario? Ok. Ellos escribieron en 3 lenguajes, esto es importante. En hebreo. ¿Qué fue escrito en hebreo? El Antiguo Testamento. Muy bien, el Antiguo Testamento. ¿Y en arameo? No. No. El Nuevo. El Nuevo y en griego. Nuevo, el Nuevo Testamento en griego y arameo. ¿Ok? A pesar de estas diferencias, Dios movió a los escritores a enfocarse en su gloria, en la rendición del hombre a través de una figura central, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo siempre ha existido, siempre, porque Él es Dios, siempre ha existido. Y desde Génesis hasta Apocalipsis y por la eternidad, siempre ha existido el Señor. Entonces vamos a ver aquí el Antiguo Testamento, que dijimos que tenía 39 libros. El Pentateuco, ¿ok? Pentateuco, pues significa los primeros 5 libros de la ley, ¿verdad? Esos libros son, vamos a leer primero aquí arriba, dice, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés cerca de 1400 antes de Cristo. Ellos son usualmente referidos como los 5 libros de Moisés o el Pentateuco. Liste los libros del Pentateuco en el orden que usted los encuentre en su Biblia. ¿Ok? Vamos a ver, el primero es Génesis. No tenemos lápiz aquí, ¿verdad? Voy a traer eso. Busco el lápiz. Sí, por favor, los lápices. Están en la cajita esa de madera ahí en la oficina. El primero que tenemos es Génesis, que significa, Génesis significa inicios o principios. Principios. Entonces dice creación, hombre, pecado, redención, pueblo de Dios. ¿Ok? Ahí vemos todo eso. Entonces, ahí vienen los lápices. Para que puedan poner ahí Génesis. Ajá. El segundo libro es... ¿Cuál es el segundo libro? No. Estás dentro de los 5. Estás dentro de los 5, muy bien. Pero no, el segundo es cuando sale, la salida. ¿Cómo le dicen a la salida? Éxodo. Exacto, un éxodo. ¿Te han oído? Estaba cerca. Éxito. El tercero es... Ahora sí viene el honor, ¿verdad? Bueno, no. Levítico. Dios libera a su pueblo de Egipto. Levítico. Levítico. ¿Sabes escribir Levítico en español? ¿Cómo se escribe en inglés? Míralo en la Biblia, ahí está. Abre la Biblia, ahí está en inglés. La que tú tenías, no la que te escribí.
Leviticus. That's oh. Ajá. That's an Lo puedes I. poner en inglés si quieres. That's an I. Sí, para que después Está lo puedan right estudiar en inglés. Está right. What is that? Sí, No, exacto. it's a line. It's down. You're, No, that's just a line from the S. You're rethinking it. ¿Tú no sabes escribir en español, No, it's Roy. Roy? sí. Ah, ok. No, Ravi, man, like, it makes sense. Muy bien. Ok, entonces el 4, llegamos donde Números. dice John, No, números. Muy bien. Y el otro no lo sé. El número significa que el pueblo de Dios desobedece continuamente y vaga por el desierto por 40 años. Ahí vemos ese tema, lo que le sucede a ellos. A ellos desobedecen a Dios. Siempre la desobediencia se paga, ¿verdad? Tarde o temprano. ¿Y el 5 es qué? El quinto libro del Pentateuco o del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, sí. ¿Ah? Deuteronomio. Deuteronomio. Muy bien. Grandes discursos de Moisés para preparar a Israel para entrar a la tierra prometida. O sea, Dios le dio una tierra prometida. ¿Ok? ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros hoy en día, los cristianos? ¿Cuál es la tierra prometida? ¿Ah? Heaven. Muy bien. No me vayan a decir Galveston. El cielo, muy bien. Así es. Pensé que me iban a decir Galveston. Muy bien, muy bien. Ok, seguimos con los libros de historia. Dice, los libros históricos fueron escritos entre el 1400 y el 400 antes de Cristo. Fíjense que qué interesante. No sé si ustedes sabían esto. Ustedes saben que después de Cristo, nosotros contamos los números de atrás hacia adelante. Pero antes de Cristo era de adelante para atrás. ¿Sabían eso? ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? No. Exacto, ahora estamos en el 2024, ¿verdad? Dentro de un mes, ¿entramos a qué? 25. 2025. Pero antes de Cristo era al revés, íbamos 2024, 2023, 2000 para atrás. ¿Sabía? Bueno, pienso que de verdad iba a ser al revés y después cambiaron los números. Cuando empezó, Primero cuando- fue 1, 2, Pero 3, eso 4, lo sí, hicieron a porque- propósito. Ah, Pero eso lo hicieron a propósito, ¿no? Exacto. fíjate que esa es una pregunta interesante, que yo nunca me la he hecho. Nunca me he hecho esa pregunta. O sea, Porque nunca- empezaron Eso lo del hicieron a 1400. propósito, porque ellos- it was a prophecy that was fulfilled, that Jesus was coming. Yeah. Sí, pero la pregunta mía es, ¿por qué los números ahora son hacia adelante Y no hacia atrás. y no hacia atrás? Porque antes empezaron en 1400. ¿Estás viendo lo que dice aquí? Del 1400 al Bueno, eso que 450. pensaban con- bueno, depende de decirlo, un día hasta que Dios venga, 2 días hasta que Dios venga, 3 días, y después 1400, 2000, y después cuando vino Dios hizo, ok, aquí vino y al revés. Y, a- Y cuando, fue, cuando fue vino, 2000 años antes de Cristo. Pero- Por y eso cuando cambiaron vino- los números. y cuando vino, ahí está contando después que vino Cristo. Exacto, está contando después que vino Cristo. Ajá, eso Exacto, es otra vez. pero ¿por qué razón? Es una manera de marcar un inicio. Un también. inicio. Sí. Inicio. Es una manera de... Pero yo pienso que O sea, antes pero de yo nunca Cristo- lo he investigado. Así Pero como antes de ustedes. Cristo, obviamente, yo creo que ellos no contaban así de atrás para adelante. O sea, de atrás para... No creo. Pero ustedes sí me entienden la pregunta que Sí, yo sí. les Ujú. estoy diciendo, le estoy haciendo. Ajá, Pues estoy el comentando. siguiente conteo va a ser al final del mundo. Después ahora va a ser el siguiente No, final. no, ahí sí, no. Bueno, va a decir Porque, 2024 o sea, hasta llegar al Porque final. aquí nos dice que la Biblia se empezó a escribir desde. Bueno, también otras religiones también dicen que son 10.000 años, de 20.000 años. se entonces- empezó en el 1400 antes de Cristo. Y ahí está ya, ¿cómo se dice? Está como profetizando hasta que Dios venga. Pero ¿dónde está la profecía?
No, de que está mientras- profetizando. O mientras sea, siga el escribiendo. punto mío es, la pregunta mía es, tú sí me entiendes, ¿verdad, Roy? No. Hey, estoy confiando en ti. Estoy poniendo toda mi confianza en ti, Roy. Lo que estoy diciendo es que es simple la pregunta. ¿Por qué ahora la cuenta de los años va hacia adelante y antes iba hacia atrás? Bueno, porque ahora va a ser la segunda venida de Cristo. Bueno, eso pudiera ser una respuesta. Porque Eso primero pudiera fue ser. la primera venida de Cristo cuando nació y después ahora va a ser la segunda. Estamos contando hasta ese Cuando día. venga igual. Cuando ya, al final del mundo, vamos a decirlo así. Antes Pero de Cristo ¿cuándo- existe el pero calendario. ¿cuándo es el final del mundo? Eso no se Bueno, sabe. las culturas Bueno, tenían su entonces, en la calendario. primera pregunta, ¿cuándo va a nacer Cristo se- a los antiguos? se sabe que anteriormente ¿cómo se dice? Profetizaban que Cristo iba a venir Sí, hasta que en un punto llegó sí. y ahí se marcó El por inicio. decirlo, ahí empezó el inicio The New Road. el nuevo De la mundo. nueva, de la de la nueva nueva era. era que estamos viviendo, está muy bien, está Y- bien. y Pero lo fue que yo estoy diciendo es que para- yo nunca había prestado atención a ese punto. sí, ¿Ves? Yo he estudiado y todo, pero ahora que viene esto, aquí que estamos los 5, los 6, sí. estamos conversando esto y estamos estudiando, nunca me había detallado. Sé que era así y que es así, pero la Sí. razón por la cual específicamente, Si lo hicieron a propósito, ¿no? no, definitivamente tiene un propósito. O sea, ¿por qué empezar 1, 2, 3, 4 Sí. en vez de reiniciarlo como antiguamente lo hicieron, no? Exacto, ¿por qué no? Ok, desde que comenzó el mundo, año 1, hasta ahora. Porque yo pienso que ya tenían una cuenta de cuándo iba a venir Cristo. Sí, Tenían una cuenta sí. y iban hacia abajo, de arriba hacia abajo venían. Pero hoy voy a investigar eso. Está raro eso. Yo voy a investigar. Sí, yo voy a investigar porque podemos decir muchas cosas. Sí. Y lo que dice Rancé está muy válido también. Tú estás también comentando. Muy válido. Comenzamos una nueva era desde la venida de Cristo. Eso es Y ahora estamos esperando muy a- válido, sí, ¿verdad? Es muy lógico. O sea, pero yo quisiera como investigar más y Más- más a profundidad. más a profundidad. Si eso es Para así. saber bien. Porque siempre todos estos años, ¿verdad? Que yo he estudiado y todo, pero nunca me he afincado, o sea, mira este punto. Las personas no. Ajá. Nunca me había afincado como a ese punto totalmente, ¿verdad? O sea, me había puesto a ver esto verdaderamente. Ok, vamos a seguir adelante. Y dice que liste estos libros, estos 12 libros de historia. Fíjense que qué interesante. Mire lo que es la Biblia. La Biblia dice, primero comienza con el Pentateuco, ¿verdad? Que son los libros de la ley de Moisés. Después sigue con 12 libros de historia. Después con 5 de poesía. Todo lo que contiene la palabra de Dios. Fíjense qué bello. Después vienen los profetas mayores. ¿Por qué ustedes creen que le decían profetas mayores? Because they were old. Tenían ¿Por qué? más conocimiento. No. They were old. The World? No. They were viejos. Profeta, ¿puedes repetir? ¿Por qué ustedes creen que le decían? Dios- Hay profetas mayores y Dios le- profetas menores. Dios le como que le Dilo que lo tienes en la punta de lo la tengo, lengua. pero se olvidó la palabra. Les dio más. He gave them Le understanding. dio más. Por ahí va. Escribieron más. Escribieron Escribieron más revelación les dio. más revelaciones. Más eso revelación. era. Dios le reveló más. Y escribieron más, por eso son mayores. Los profetas mayores. Escribieron más, los libros son más largos. Por eso son los profetas mayores. Después están los profetas menores, que son 12 libros. Y entonces de ahí ya entramos al Nuevo Testamento. Pero bueno, con este vamos a terminar, porque ya casi estamos a la hora. 5 minutos. Entonces vamos ahí, anoten aquí, donde dice, los libros históricos fueron escritos entre 1400 y 450 antes de Cristo.
y describen los tratos de Dios con su pueblo escogido, Israel, la nación hebrea. Entonces dice, liste estos libros en el orden que aparecen en su Biblia. Entonces, yo los voy a ayudar porque ustedes no tienen, si quieres se los voy dictando. Josué. Ustedes ya saben que después de Deuteronomio viene Josué. Después viene Jueces. Ruth. 1 de Samuel. O 1 de Samuel. 2 de Samuel. 1 de Reyes. Fue muy rápido. 2 de Reyes. 1 de Crónicas. 2 de Crónicas. Esdras. Nehemías. Esther. Esos son los 12. ¿Fue muy rápido? ¿Te equivocaste, Joe? ¿En cuál? No, es que What did I even say, bro? Oh my. Never mind, you can't read anything. Never mind. What is that? Bendito, yo escribo peor. ¿Te escribió mal? No, es que no lo leo. Es que no sabe leer. Only if you understand it. A ver, Poco. No, si tú llegas a ver el paquete mío que yo Es que tiene que leer en Times New Roman solamente. Llegas a ver el paquete que yo hice en español, bendito, te lo vas a contar. Bueno, tengo una clase de español por hoy prácticamente. Sí, también es clase de español. Para que no olviden, sean bilingües. Cuando creen. Aquí Jaden va a aprender español más todavía, ¿verdad? No, yo aprendo con ella. Ah, Con ella, porque hace 4 años que yo hablo español como yo estoy hablando ahora. nunca lo habías practicado. Bueno, como claro, ahora. yo nací en la casa con mi abuela y mi abuelo, entonces yo siempre he sabido los dos, pero es como español ghetto, no pude, Sí, no lo practicaba. roto ya. Sí, español roto. sí. Pero ahora lo vas a practicar bastante. Bendito. Ahora está 24/7. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario en estos 2-3 minutos que nos quedan? Si se llevan las clases, sí, porque no me gustaría que vinieran sin la clase. Entonces ustedes adelanten lo que más ustedes puedan. Yo lo voy a hacer. Ok. Prometido. Como el libro. Yo lo hice. Ok, muy bien. Completito. Completito, muy bien. Bueno, ahí tienes una tremenda ayuda, ya tienes el trabajo adelantado. Tengo trabajo hecho. Pero fíjate una cosa, que cuando uno lo hace 2-3 veces, uno aprende más. De verdad. Porque ya yo he visto esto varias veces. Y cada vez, pues, aprende uno más. Porque la palabra de Dios, como es viva, no es como cualquier otro libro. Ustedes saben que tú agarras cualquier libro sobre la faz de la tierra. Lo lees 2-3 veces. Lo lees 2-3 veces, por muy bueno que sea, y ya tú le pierdes, Te aburre. te aburre. Pero la palabra de Dios no es así. Tú la puedes leer y releer porque es un libro que está vivo. La palabra de Dios te habla, depende de la situación de tu vida. Tú puedes leer, por ejemplo, vamos a suponer cualquiera de los evangelios, vamos a decir, y tú ves un versículo, y ese versículo te habla el Señor, porque cuando abres la palabra de Dios es Dios que te está hablando, ¿ok? Es Dios que nos está hablando, y te habla conforme a esa situación. Mira qué tremendo. Y de repente pasa tiempo y lees ese versículo y te habla conforme a la situación que estás pasando en ese momento. ¿Ve? Así es la palabra de Dios. No es que vamos a torcer la escritura, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que un libro vivo como la palabra de Dios es, en diferentes situaciones de tu vida, te habla. Y tú no te aburres ni te aburrirás nunca de leerlo.
Bueno, vamos a orar y entonces para hacer los pedidos y pasemos ya al santuario para que comencemos el culto. Padre, te damos gracias en esta tarde por habernos llevado de la mano con este grupo de jóvenes, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de ellos. No es una casualidad que ellos estén aquí, sino que tú estás marcando sus vidas para la gloria de tu nombre. Pedimos, Señor, que tú le des hambre de ti, hambre de tu presencia, hambre de buscarte y de amarte, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno.